Bienvenidos al capítulo número 28 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Por aquí Miguel Vela, el Tío Tech, y en esta oportunidad vamos a aprender a bloquear nuestras segmentaciones de datos para que algún usuario no pueda mover ni cambiar el tamaño, miren, de nuestra segmentación, ¿ok? Yo lo estoy moviendo libremente. Este movimiento es lo que vamos a bloquear para que nadie cambie tu diseño. Bien, otro punto también que vamos a ver en este vídeo es que el usuario, miren, el usuario pueda escribir en las celdas, ¿ok? Vamos a bloquear también eso, ¿bien? De tal manera que tu tablero o tu dashboard no sufra cambios por ninguna otra persona. Bien, antes de comenzar con esto, si tú no tienes este ejercicio, que es el capítulo anterior, que básicamente nosotros ya lo creamos, puedes descargar este archivo que estás observando para que puedas practicar mirando este vídeo. Bien, en caso que ya lo tengas, obviamente no es necesario. Ahora sí, comencemos. Miren, para bloquear las segmentaciones de datos es súper fácil. Vamos a venir acá, miren, vamos a agarrar una segmentación y le vamos a dar un clic derecho y vamos a ir a la parte inferior y vamos a buscar esta que dice tamaño y propiedades. Un clic en tamaño y propiedades, y en la parte derecha, miren acá en la parte derecha lateral, vamos a tener estas tres opciones: posición y diseño. Miren, lo podemos ampliar, posición y diseño, y aquí vamos a marcar esta opción que dice deshabilitar, cambiar tamaño y mover, ok, lo activas y de esa manera ya este objeto, este filtro, esta segmentación ya no lo puedes mover a ningún lado. Pero ojo, sí te funciona, ok, sí te funciona, pero miren, pero para seguir bloqueando acá lo que vendría a ser el escribir en cualquiera de estas celdas, es necesario hacer una opción, activar una opción más, ok. Miren, vamos a dar un clic acá en la segmentación, damos un clic aunque no se vea porque está bloqueado, y ahora nos vamos a propiedades. En propiedades vamos a desactivar esta opción que dice bloquear, bloqueado, lo desactivamos. Bien, vamos a hacer lo mismo en la siguiente segmentación. Aquí miren, en especialidad le damos clic derecho y le damos en tamaño y propiedades. Ahora sí, nuevamente en la parte derecha vamos a ir a posición y diseño y activamos deshabilitar, cambiar tamaño y mover. Lo mismo hacemos en propiedades y vamos a ir a quitar el check en bloqueado, ok. Solamente estas dos opciones: activamos deshabilitar, cambiar tamaño y desactivamos el bloqueado. Ahora sí, miren, estas dos segmentaciones ya no se mueven, aunque están un poco desiguales. Miren, lo vamos a arreglar. Voy a desactivar nuevamente para ponerla en su lugar, ok. Vamos a subirlo un poquito, le subimos un poquito y creo que ahí sí está. Y nuevamente deshabilitamos. Ahora sí, me parece que ya están iguales. Y lo que vamos a hacer ahora, miren, lo que vamos a hacer ahora es evitar que las personas escriban en las celdas. Bien, vamos a evitar que las personas escriban en las celdas. Si quieren eliminar las líneas que estamos observando, las líneas en cada celda, vamos a ir a la pestaña vista. Miren, para que se vea más bonito, vista. Y a ver, perdón, vista, pestaña vista, y acá en el grupo mostrar le vamos a quitar líneas de cuadrícula, ok. Miren, ahora sí el fondo es totalmente blanco. Ahora, para cambiar o evitar, para evitar que las personas se escriban en las celdas, vamos a ir acá a la pestañita datos. A ver, pestaña datos, revisar, sí, perdón, en la pestaña revisar, y nos vamos acá. Vamos a buscar esta opción que dice proteger hoja, ok, proteger hoja. Le damos un clic, miren, le damos un clic y por acá, miren, por acá tiene que estar activada, esta opción que dice usar tabla dinámica y gráfico dinámico. Le activamos, ok, marcamos el check. Si gustan pueden poner una contraseña, pero como hasta ahora no entramos profundamente a dashboard, yo no voy a poner ninguna contraseña. Bien, en los capítulos que siguen ya vamos a guardar todo con contraseña para que sea más seguro, pero por el momento le damos en aceptar. Y miren que si quieres escribir algo,
te lanza un error. Ok, miren, en cualquier parte te lanza un error. Bien, seguramente se van a preguntar qué pasa acá con la escala de tiempo. Si es que le podemos bloquear, ¿no? Miren, si le damos clic derecho a la escala de tiempo, clic derecho y le damos en tamaño y propiedades, a la derecha también tenemos la posición. Acá miren, posición. Pero curiosamente acá me dice deshabilitar, cambiar tamaño y mover. Siempre está inhabilitada esta opción. O sea que no podemos ni activarla ni desactivarla. Me parece que es la versión del Office que estoy utilizando que no me permite bloquear el movido o el tamaño de la escala de tiempo, ¿no? Pero en los últimos videos vamos a tratar de hacerlo con macros, ¿ok? Vamos a tratar de hacerlo con macros para evitar que la escala de tiempo, que este filtro se mueva libremente y puedan malograr el dashboard. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.